And we need to hear it not as if though we already know it, but we need to hear it with fresh eyes and a fresh heart. Lo necesitamos escuchar y oír, no como un salmo que ya conocemos, sino con nuevos y refrescantes ojos y corazones. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. The Lord is my shepherd, and I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. And even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. The Lord is my shepherd. Jehová es mi pastor. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen. Pueden sentarse, hermano. Tiempos difíciles es tan fácil nosotros entrar en desesperación, entrar en temor y entrar en ansiedad. Cuando los momentos son difíciles, es tan fácil entrar en desesperación, en temor y ansiedad. During difficult times, it is so easy to go into despair. It is so easy to go into fear. And it is so easy to go into anxieties during difficult times. Tiempos difíciles vienen a cada uno de nosotros en diferentes formas y en diferentes maneras. Difficult times come in so many different ways and so many different forms. It hits all of us in so many different ways and different forms. Los tiempos difíciles vienen a nosotros en tantas diferentes maneras y formas. Nos vienen a nosotros. No pueden venir en momentos personal. Pueden venir momentos difíciles sobre la familia. Pueden venir momentos difíciles sobre la relación, sea entre matrimonio, entre padres a hijos, entre amistades, amigos. Momentos difíciles pueden venir al aspecto financiero. Nos pueden dar contra la emoción, momentos difíciles emocionales, físicamente y espiritualmente. Difficult times can hit us personally. It can hit us as a family. Difficult times can hit us in our relationship, whether it be with our husband or wife, father or mother, or just our friends or our colleagues or just whoever. It can affect us. It can hit us materially. It can come at us financially. Difficult times can hit us emotionally and definitely physically and spiritually. Y algunas veces se sienten como que esos tiempos tan difíciles como que son más de lo que tú y yo podemos soportar. Y algunas veces nos sentimos como que todo está perdido, no hay esperanza y nos sentimos solos. Sometimes difficult times can come and it can be so overwhelming that we may feel that all is lost. We may feel that all is hopeless. And we may feel that we are alone. Pero quiero decirle algo a cada uno de nosotros. Y lo primero que yo quiero decirle es que somos ovejas.
And where is this coming from? But I want to tell you one thing, and it may just sound just so odd with this introduction. I just want to tell you that we're all sheep. We are sheep. Somos ovejas. Uno de los simbolismos más grandes que tenemos cuando venimos a la iglesia es que somos ovejas. One of the greatest symbols that we have when we come to church and as church people is that in the end we are sheep. And the reason I say this to us and to me and to all of us, la razón por la cual yo digo esto, lo digo a ustedes, lo digo a mí, lo digo que somos ovejas, porque nosotros tenemos que entender que una oveja y las ovejas siempre tienen un pastor. I want to tell you that a sheep always will have a pastor. They will always have a shepherd. Y nosotros somos las ovejas del Señor. And we are the sheep of the Lord. Y cuando nosotros entendemos que nosotros somos la oveja del Señor, nosotros entonces tenemos que reconocer y tenemos que proclamarlo como David, que Jehová es mi pastor. We got to then understand what David said, the Lord is my shepherd. ¿Lo podemos decir juntos? Jehová es mi pastor. Let's say that in English. The Lord is my shepherd. Now, muchos de nosotros no le damos muchas veces importancia a esa frase, mi pastor. And I want us to focus on, yo quiero que nosotros enfoquemos en esa palabra, mi pastor, solamente dos palabras, mi pastor. I want us this morning to focus on just two words in that opening, that most famous of all Psalms, Psalm 23. The Lord is, but David says, my shepherd. He's my shepherd. And if you are a child of God, si tú eres un hijo del Señor, el Señor es tu pastor. If you are a child of God, the Lord is your shepherd. That's a wonderful thing. The church should be saying amen and hallelujah. But we yet haven't quite really become owners of that. Algunas veces la iglesia hubiera gritado amén y aleluya, pero como que todavía como que no comprendemos la importancia, la grandeza de que el Señor no es simplemente mi Salvador, no es simplemente mi Redentor, no es simplemente el que me ha dado la gracia, pero Él es ¿qué? Él es mi pastor. He's my shepherd. Y un pastor lo que él hace, él cuida de sus ovejas. A shepherd will care and guide his sheep. And he's my shepherd. I am his sheep. And he is my shepherd. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando tenemos momentos difíciles, cuando vienen dificultades a nuestra vida, sea cualquier manera, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser una enfermedad, puede ser noticia mala, puede ser momentos difíciles, que todos vamos a pasar. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos un gran pastor que nos está cuidando. Pero tenemos que entender que no simplemente cualquier pastor, Él es mi pastor. Porque Él dio su vida por ti y por mí. We got to understand that difficult times are going to come, whether it be the loss of a loved one, whether it be a medical situation, whether it be difficult times, whether it be bad news. We are all going to face it, but we have to understand that in the midst of all of that, we are not left alone. We are not abandoned. We have a great shepherd who leads us and guides us. And the most wonderful thing is he is not just any shepherd. He is my shepherd. My shepherd. And he knows you, and he loves you. He gave his life for you, and he's guiding you. So one of the things we have to understand that when difficult times come, when difficult times come, when moments come that bring us to a point of despair and fear, no, we have a great shepherd. Cuando momentos vienen que nos da desesperación, nos da temor, nos da ansiedad, tenemos que entender algo, que nosotros tenemos un gran pastor. Y lo primero que debemos entender es que nosotros podemos ¿qué? Confiar en Dios. Porque el Señor es mi pastor, yo puedo confiar en Él. Because the Lord is my shepherd, I can trust God. We have to trust God. Tenemos que confiar en el Señor. You must trust God. Y la razón por la cual debemos nosotros conocer y confiar en el Señor, porque el Señor te conoce.
The Lord knows you. The shepherd knows his sheep. El pastor conoce sus ovejas. Y si alguien conoce a cada uno de nosotros, es Dios también. Él nos conoce. Yo quiero que nosotros vayamos. Primeramente, la razón por la cual Dios nos conoce, porque el Señor nos formó a nosotros. El Señor nos formó, el Señor nos conoce, Él nos conoce lo más íntimo de quien tú y yo somos. One of the reasons we can trust God and one of the reasons we can depend on God is because He knows us. See, the shepherd knows his sheep. And if anyone knows us, is God. And we have to understand it because God formed us. Even before we were born, God knew us and He formed us. And He knows us, and so we can trust Him. He knows who you are. He formed you. And also God loves you intimately because He saw you. He formed you. He knows you. Even before you and I were born, He loves us. Antes que tú y yo fuimos nosotros formados y nacidos, Dios ya nos conoció. Nos conoció en nuestra forma antes de tú y yo aún ser nacido. Y Él nos ama. Y cuando hay una persona que nos entiende y nos conoce, debemos confiar en Él. Vamos a mirar, y si podemos poner aquí en la pantalla, Salmo 139. Psalm 139, verses 13 and 16. I want to read it. Yo quiero leerlo. I want us to understand why we can trust the Lord. Salmo 139, y dice así: porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión fueron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body, and all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. El Señor nos conoce. Y el Señor ha ya escrito los días que vamos a tener en esta tierra. Pero nos conoce. Antes de tú y yo nacer, Él ya nos conoció. Este es un testamento contra la política que se está hablando del feminismo bien tóxico, de que es mi cuerpo y mis derechos. Y cuando entonces entran en abortar criaturas, aquí vemos al Dios eterno hablando de una realidad, de que la vida es divina. Pero Dios nos conoce. Y por eso yo puedo confiar en Él. So, cuando vienen momentos difíciles, lo primero que tenemos que entender es que podemos confiar en Él. Because God knows us, He forms us, the shepherd knows us. The first thing I need to understand is when difficult times come, I need to trust God. Trust Him. So, eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que también entender es que la gracia del Señor es suficiente para cada uno de nosotros. The second thing we have to understand is God's grace is sufficient for each and every one of us. God will always give us the best. Señor siempre nos va a dar lo mejor a nosotros. Su voluntad siempre para que nosotros recibamos lo mejor. No todo el tiempo el Señor nos va a dar lo que nosotros queremos, pero el Señor nos va a dar lo que necesitamos. We got to understand something, that God is always looking to give us the best. His will is always the best for our lives. God will not always give us what we want, but He will give us what we need. There's a big difference. What I may want is not what I really need.
I may want this, and that's not what's going to bless me. I may want that, but that's not what's going to give me the victory. Yo quizá quiero tener esto, pero eso no es lo que me va a bendecir. Yo quizá quiero tener lo otro, pero eso no es lo que me va a traer la bendición. Algunas veces uno piensa, yo quiero esta mujer, yo quiero este hombre, pero no es lo que el Señor quiere para ti, porque al fin, si esto es lo que tú quieres, pero esto no te va a traer bendición ni provecho. Porque nosotros algunas veces queremos cosas y no entendemos, pero lo que el Señor entiende es que Él siempre nos da lo que necesitamos. Y lo que Él nos da siempre nos va a llevar a la victoria, a las bendiciones. Y ahí es donde tenemos que entender que la gracia del Señor es suficiente para todos nosotros. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, tenemos que entender que el Señor siempre tiene lo mejor para nosotros. Aunque tú y yo no lo vamos a entender, aunque tú y yo no lo vamos a ver, aunque tú y yo no lo vamos a comprender en el momento, pero Dios siempre, lo que Él comienza en nosotros, Él lo va a llevar a hacer, a completarlo. We may not always know, we may not always see, we may not always understand where God is leading us and bringing us and what He's doing for us, but God always has the best for you. The best for you. His grace is sufficient. There's a scripture, there's a beautiful scripture, and I want us to go, Filipenses. Let's go to Filipenses. Si me puede buscar Filipenses. Philippians chapter 1 and verse 6, and I just want to read this verse. Filipenses verso 1, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. I want us to read that, being confident that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. God has begun something in you. God began something in you. God is working in you. God is in you. Cuando tú tienes al Señor en tu vida, Dios está trabajando en ti. Estamos bajo construcción. Dios está operando en nosotros. Dios nos está mejorando. Dios está quitando cosas, pero cuando Dios quita, Él pone lo bueno. Cuando Él saca algo, Él no lo deja vacío. Él lo llena de su gloria y su bendición. So el Señor está trabajando en nosotros. God is working in us. When God removes something from you, He doesn't leave it empty. He will replace it, but He's going to replace it with what's going to bless you and give you victory. And God, what He began in you, He will make it, He will bring it to completion. El Señor no es a mitad. God does not go halfway. God doesn't give up. God doesn't quit when the things go rough. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido gente que ahí comienzan al principio, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí se rinden, they quit? That's how you know a good leader. That's how you know someone that this person is a leader. When you give them in difficult times, they stay there. I've known pastors. You can tell a good pastor from a bad pastor. The bad pastor, when the times get difficult, they abandon ship. I'm leaving. That's it. I'm out of here. Cuando hay pastor, yo he visto buenos pastores y malos pastores. El buen pastor, cuando las cosas se ponen más fuertes, más firme se pone en el Señor. Pero yo he visto líderes que cuando las cosas se ponen fuertes, bye, lo dejo, bye, ahí ustedes con el Señor. Eso es señal de un buen líder, y tenemos que entender que el Señor siempre va a completar todo lo que Él tiene para nosotros. Eso es parte de su gracia. Cuando vienen los momentos difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que confiar en el Señor. Pero tengo que entender que la gracia del Señor es suficiente. Porque Dios, que Él va a completar lo que Él comenzó en mí, Él lo va a completar. See, one of the things we got to understand when difficult times come, I got to trust God. But then the second thing I got to understand is His grace is sufficient for me. And part of His grace is that He who began a good work in me, He's going to complete it. He's going to complete it. And it doesn't matter what may come your way. He's going to complete it. No importa lo que venga alrededor de tu vida, Él lo va a completar. No importa si tú te enfermas, Él va a completar su victoria en tu vida. No importa si aún muerte viene, Él va a completar su victoria en tu vida. No importa si ha perdido lo que sea o lo que lo que tiene, Él va a completar lo que Él comenzó en ti. You got to understand that even if sickness comes your way, even if there's loss in your life, even if things don't always, God is always going to complete what He began in you. That's what we have to understand. We always think the completion and the victory is when everything, no. God sometimes does His greatest work when you and I are in the most difficult of times.
Cuando tú y yo estamos algunas veces en los momentos más difíciles, es cuando Dios hace su obra más grande en nuestra vida. Algo interesante del águila, déjame mover este mensaje rápido. Algo interesante del águila. El águila es el simbolismo más excelente en la Biblia. Pero el águila, tú nunca ves el águila ahí moviendo. El águila lo que hace es remontonarse sobre el viento. One thing wonderful about the eagle, and young people remember this in the retreat, an eagle is not always flapping his arms. An eagle basically soars on the wind. And we know that the word of God, wind represents the Holy Spirit. Wind is the Spirit. But an eagle knows how to fly and soar on the winds. And if you ever seen an eagle, it goes high, like higher than most other birds. And it goes long distances. El águila siempre, cuando tú ves que remontonarse sobre el viento, el águila puede subir a alturas que otros pájaros no pueden ir. Y el águila puede viajar largas distancias simplemente ahí, dejándose llevar por el viento. Pero algo interesante, que cuando hay una tormenta, y cuando viene una tormenta también trae vientos. Y el águila algunas veces está ahí volando dentro del viento de la tormenta. Y tú sabes algo, que en el viento de la tormenta es cuando el águila ha podido subir más alto. Y en el viento de la tormenta es cuando el águila ha podido ir más larga distancia. El viento regular, pero cuando es el viento de tormenta, el águila sube aún más alto de lo que normal puede. Y cuando hay viento de tormenta, el águila hasta viaja y va más larga distancia de lo que el viento normal. It's interesting that in a storm brings wind, but when an eagle is flying in a storm, one of the things interesting is that the eagle goes higher on the winds of a storm. And the eagle has even gone longer distance than it normally would, but it goes longer distance on the wind of a storm. So vengan los momentos difíciles, no te preocupes. Dios va a completar lo que Él va a comenzar en ti. Dios va a hacer completo lo que Él comenzó en ti. So no importa lo que venga a nuestra vida, yo puedo confiar en el Señor. Y su gracia es suficiente, porque el problema, la enfermedad, aún la muerte no va a aguantar la gloria, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque su palabra dice que Él lo va a completar. He's going to complete it. Amen. Y lo tercero que también tenemos que hacer cuando vienen los momentos difíciles, y yo sé que muchos están pasando por momentos difíciles, estamos ahí, tenemos que presentar dificultades, we all go facing some difficult times. El Señor también da sabiduría. God gives wisdom. Si algo que necesitamos es sabiduría, si algo que necesitamos es la sabiduría del Señor. If anything we need is wisdom from God. God's people, we have to have wisdom. Nosotros como el pueblo de Dios tenemos que tener sabiduría. Tenemos que alabar con toda libertad del Espíritu Santo, pero con sabiduría también. Yo no voy a gritar por gritar. Yo voy a gritar porque tengo la sabiduría. Yo voy a decir aleluya y amén porque yo entiendo, tengo la sabiduría de quién es el Señor, de quién es Dios. Yo no voy a hacer nada por rito, por la tradición o por religiosidad. Yo voy a ser una persona en mi fe que tengo una sabiduría. Y Dios también nos da sabiduría. We got to do things with wisdom. If you're going to praise, praise with wisdom. If you're going to worship, worship with wisdom. If you're going to shout, shout with wisdom. Don't just shout for shouting. Sometimes that's what we do in our church. We get kind of like in a routine. It's just a habit. And this is what we do in church. We just bounce around. We shout. We raise our hand. Why you raise it? I don't know. I see everybody else doing it. No. If you're going to praise, praise with wisdom. If you're going to dance, you're going to dance with wisdom. If you're going to sing, you're going to sing with wisdom. If you're going to teach with wisdom. And everything in your life as a Christian, you're going to do it with wisdom. And when those moments come that are difficult and you don't know what to do, that's when you then ask God for what? Wisdom. Cuando vienen esos momentos donde no sabemos qué hacer, cuando vienen esos momentos que nos lleva a desesperación, donde nos lleva y nos pone en una desorientación, ¿qué vamos a hacer? Voy a pedir que sabiduría, porque Dios da sabiduría. Vayan a los médicos, vayan a los expertos. ¿Hay una enfermedad sobre ti? Sí, siga teniendo fe. Pero el Señor puso los médicos también ahí para ti. So vaya al médico, pero siga confiando en el Señor.
Y cuando tú vayas a los médicos y los médicos comienzan a decirte esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que estamos pensando hacer, ahí es donde que tú vas a hacer. Tú vas entonces ahí ir al Padre Celestial y pedir sabiduría. Go to the medical doctors when you say, God lifted up doctors for that reason. I trust God. I believe in a miracle working God, but I'm going to go to the doctor. And I know God can heal me using the doctor. God can heal me without the doctor. But whichever way, however he's doing, I'm giving the credit to God. But I'm going to go. And the doctor may tell me this is what we think we need to do. This is what we think we have to do. This is what we're going to have to do. And those are the moments that puts us in fear and anxiety and despair. And when those moments come, that's the moment I'm going to have to say, well, you know what? I got to consult first my main doctor. And I'm going to ask for wisdom. Porque las decisiones son fuertes. Pida sabiduría. Queremos abrirte. Pida sabiduría. ¿Qué decisión tengo que hacer? Tenemos que hacer este procedimiento. Tenemos que hacer esta acción. Tenemos que hacer esto. Pida sabiduría. Porque una de las cosas que cuando vienen momentos difíciles tenemos que entender que Dios da sabiduría. So, tengo que confiar en el Señor. Tengo que entender que su gracia me guiará. Y cuando vienen los momentos difíciles, tengo que pedir sabiduría. Y la sabiduría que yo tengo que pedir es una sabiduría que va a dar gloria al Señor y va a traer lo mejor para mí. When you ask for wisdom, it's a wisdom that will eventually give God the glory, and it's also a wisdom that you're asking that's going to bless your life as well. I'm not just asking wisdom just for wisdom, just so I can get the right answer and for me. No, you ask wisdom because that wisdom that God's going to give you eventually is also going to bring unto Him the honor and the glory. And when it brings honor and the glory to Him, it's going to be blessings to you. So tenemos que pedir sabiduría. Muchos de nosotros nos olvidamos pedir sabiduría. Cuando yo trabajaba en el hospital como capellán, yo le decía eso cuando pacientes iban a la cirugía. Y yo oraba con ellos. Y especialmente cuando eran pacientes que eran cristianos, yo les decía, bueno, vamos a seguir confiando en el Señor. Pero bueno, confíe. Los cirujanos simplemente son los instrumentos en las manos del verdadero cirujano que es Dios. Y yo le decía, Dios puede sanarte usándolo a ellos, pero también Dios puede sanarte no usándolo a ellos. Pero cualquier manera que tú vas a recibir la sanidad, el que va a recibir la gloria es el Señor. I used to tell patients that. I used to tell them, especially when I was a chaplain and I used to come, they were ready to go to surgery. I would say, well, we got to trust. And especially when they were Christian patients, I would tell them, you got to trust. But you got to trust that God He's using these surgeons. He's using these doctors. And they are simply, you got to see it this way. You just got to see the surgeons and the anesthesiologists and the nursing staff, everybody that's going to be in that operating room, they're actually simply instruments. The real surgeon is God. And He's just going to be guiding them, using them as his instruments to heal you. And then I would just simply tell them, God can heal you using the doctors, or God can heal you through a miracle. But either way, the one who's going to get the glory is God. Because He can heal you using doctors, or He can heal you using His own power in a miraculous way. But it is unto God we give Him the glory. But ask wisdom. Ask wisdom. Señor, ¿debo yo entrar en esta cirugía? ¿Debo yo entrar en esta operación? Señor, guíame. Guíame, y no solamente a mí, guía a mi familia, guía a mi todo, guía a mi mente, guía a mis nervios, guía a mi espíritu. Pida al Señor. Porque yo estoy hablando de momentos difíciles, estamos bajo muchos momentos difíciles. Hay una sombra en nuestra iglesia de afortunadamente, momentos de enfermedades. This sermon is coming out of Ustedes son, man, help me, Lord. Algunas veces yo tengo dificultad que traer el mensaje, pero
En esta semana, oigo de tantas enfermedades, oigo de tanto, lo que le espera a varios hermanos, ciertos exámenes, ciertos biopsies, oh my goodness. Y Señor, ¿qué puedo traer a esta iglesia? Y lo único que pensé, Señor, son mis ovejas. And I don't like it. Señor, yo no soy el mejor pastor, pero son mis ovejas. Y yo estaba pensando, Señor, ¿qué puedo traerle? ¿Qué mensaje puedo traer para darle aliento? Que no se desanimen, que puedan mantener la fe cuando aún quizá no va a venir la sanidad. Que puedan seguir teniendo esa confianza en ti cuando algunas veces todavía la noticia puede ser negativa. Y simplemente el Señor me habló a mí y me dijo, yo soy el pastor. Y ese es el mensaje. Él es mi pastor. Y eso es lo único que yo quiero decirle a ustedes. El Señor es su pastor. Agárrense de Él. Confíen en Él. Reconozcan que su gracia es suficiente. Pida de Él la sabiduría para poder confrontar y soportar lo que estamos pasando. Y lo último, entiendan que ustedes no están solos. No están solos. El Señor está con ustedes. Y el Señor nos ha puesto como una iglesia para estar también con ustedes. El último verso que tenía en Gálatas capítulo 6. Y el verso 2 dice así: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El Señor es nuestro pastor, pero nosotros también nos vamos a cargar uno a los otros. Como ovejitas que somos, nos vamos a ayudar uno a los otros. Como ovejitas que somos, vamos a ir al lado de otro y como ovejitas que somos. Because we're not alone, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y el Señor nos ha traído a este rebaño para apoyar y soportarnos. Si nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos de luto, de pérdida, vamos a pasar por momentos de enfermedades, vamos a pasar por ansiedades, vamos a pasar por momentos de difíciles decisiones. Pero mi pastor proveerá todo. Vamos a terminar, y si me pueden poner otra vez Salmo 23. Y yo simplemente quiero terminar otra vez unos puntos. Jehová es mi pastor. Y entonces, ¿qué dice el salmista? Porque Él es mi pastor, Él va a proveer todo, nada me faltará. Eso es lo que quiere decir, nada me faltará. Él va a proveer todo. Pero Jehová es mi pastor. Aunque vamos a pasar por esos momentos difíciles, mi pastor va a proveer todo, nada me faltará. Si seguimos leyendo el Salmo, nos dice, en lugares pastos, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En otra palabra, el Señor nos va a dar ¿qué? Consuelo, nos va a confortar. He's going to comfort us.
Eso es lo que significa cuando Él nos llevará por pastos de descanso y agua de reposo. Nos va a dar esa tranquilidad, nos va a ayudar a descansar, nos va a poner un momento de tranquilidad. He will comfort. Cuando hay ese dolor, Él nos va a dar ese consuelo. Cuando hay ese momento de dificultad, Él nos va a traer ese momento de descanso y de refrescura. Y fíjense en qué dice, y sigue diciendo: y Él me confortará mi alma, y por sendas, y me guiará por sendas. El Señor va a proveer todo. El Señor me va a consolar, me va a dar the comfort. El Señor me va a guiar, porque Él es mi pastor. Because He's my shepherd. He will provide. That's what it means where the psalm says, I shall not want. Because He's my shepherd, He will comfort me. Because He's my shepherd, He will guide me. Y entonces cuando entramos en los momentos más oscuros y más difíciles, ¿qué nos dice? Que Él caminará con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Todo por dos simples palabras: mi pastor. And yet when we face the most difficult and hardest times of our lives, when we feel like we are walking into that valley of the shadow of death, what does the Lord say? I am with you. In your most difficult times, I am with you. Why? Because He's my pastor. Don't give up on God. God has not given up on you. No te rindas del Señor. El Señor no se ha olvidado de ti. Él es su pastor. Él es su pastor.